Bueno, entonces vamos a comenzar, perdón, que me... hoy lo que vamos a ver es, como les decía antes, uno quisiera del modelo que vimos en la clase anterior, que es el modelo donde tiene o asume de entrada rendimientos constantes en el factor acumulable. Ya sabemos que ese modelo de alguna manera se comporta como uno quisiera para tener crecimiento económico a largo plazo. Eso lo discutíamos al final de la clase anterior. Entre comillas explicado, eso fue como al final de la clase anterior, entre comillas explicado por fuerzas dentro del modelo. Teníamos el problema, eso era lo que le resaltaba, por eso se conocen, o algunas personas los denominan crecimiento semi-endogámico. Tenía el problema de que uno de alguna manera está sacándose de la manga la función de producción ya igual a acá, y lo que quiere básicamente es que esa función no sea simplemente un supuesto que uno hace, sino una cosa a la que uno llega, los rendimientos constantes en el factor acumulable, a partir de decisiones óptimas de las firmas. Hay unas versiones, digamos, para llegar a eso que son sencillas, que es la que vamos a ver hoy, y hay otras un poco más sofisticadas, que es lo que vamos a ver en clases posteriores. En el intermedio entre esas dos cosas, también la semana entrante vamos a ver algunos modelos de aprendizaje para la práctica, los cuales hay algo de eso, hay una versión relativamente parecida en el primer que vamos a ver hoy. Entonces, de aquí en adelante, básicamente lo que pasa es que incluso en los modelos más sofisticados, en los modelos de Lucas, de Romer, de Aguirre y Howitt, etcétera, que vamos en el último mes o mes y una semana del curso, incluso en esos modelos, aunque no se vea tan claramente como se va a ver en estos, uno lo que tiene es versiones de modelos que parten de una función de producción Cobb-Douglas que tiene rendimientos marginales decrecientes en los factores acumulables, pero que las dinámicas de acumulación de los factores acumulables o algún factor adicional como los que vamos a empezar a ver hoy, llevan a que una vez los agentes o las firmas toman decisiones, la economía, después de haber tomado todas esas decisiones de optimización, de inversión en recursos, de inversión en capital físico, de pronto en capital humano, en nuevas tecnologías, etcétera, la economía, después de todo, en su forma ya final o reducida, se comporta como si los rendimientos en el factor acumulable fueran constantes a escala. Ya sabemos cómo se comportan esas cosas y es a lo que queremos de alguna manera llegar, pero a partir, obviamente, no como lo hicimos la clase pasada, sino a partir de microfundamentaciones de decisiones que toman las firmas de inversión, bien sea en capital físico o los individuos en capital humano, etcétera, etcétera. Como vamos a empezar, digamos, a acercarnos a eso en los que el modelo o en los modelos si alcanzo a mostrar los dos. El primero es un poquito más largo, el segundo es más corto. Lo vamos a ver hoy. Entonces, lo que vamos, en particular, el primer modelo que vamos a ver hoy, la primera explicación, es el modelo de Frankel, que es un modelo de externalidades de aprendizaje entre firmas. Externalidades, si quieren, pongan externalidades de conocimiento. Conocimiento o eficiencia agregada. Entonces, fíjense que acá, ya de la palabra externalidades, ya sabemos que esa va a ser la forma, igual que en los modelos, este no es un modelo de Learning by Doing, este es un modelo de externalidades entre firmas, no en la misma firma en el tiempo. Entonces, ya de la palabra externalidades, sabemos que ese va a ser el mecanismo que este modelo trata para evadir el problema que yo les señalaba a la clase anterior y les he señalado en momentos anteriores, que si uno asume, esto parece como menor, pero es una cosa que está como estuvo en el core del problema, en la raíz del problema que hubo entre el 56 y el 86, que es que si uno asume una función, una vida de producción que tiene, digamos, que es homogénea de grado 1, tiene retornos constantes a escala en los dos factores, y los factores de producción, los mercados de los factores de producción operan en competencia, pues no quedan recursos para pagar. Entonces, este modelo, se los anticipo de una vez, es un modelo que se salta ese problema, apunta a externalidades de aprendizaje, de conocimiento o eficiencia agregada entre firmas. Luego, en los modelos de Learning by Doing, esas externalidades
no van a ser entre firmas que operan en la economía, es decir, si quieren verlo así, no es una externalidad en el corte transversal de firmas, sino es una externalidad en el tiempo de una misma firma que aprende de procesos pasados. Aquí, dicho de otra forma, si quieren, de pronto queda más claro así, acá lo que pasa es que las externalidades de conocimiento o el mayor conocimiento que se acumula no se acumula con producciones pasadas, sino con la producción o el capital o la escala de producción de las otras firmas, no de lo que haya producido esa firma en el pasado. Cuando veamos los modelos de Learning by Doing, lo que va a pasar es que las firmas se vuelven más eficientes conforme ellas mismas, no las otras, nada tienen que ver las otras, hayan producido más en el pasado. Y eso pues obviamente lo empezamos con de alguna manera. En un principio en todos estos modelos uno quisiera, digamos, de alguna manera combinar las virtudes, digamos, neoclásicas del modelo de Solow o del modelo de Ramsey, que es básicamente rendimientos marginales decrecientes, mercados de factores que funcionan, competencia perfecta, etcétera, etcétera, con otros mecanismos que lleven a que alguna explicación que lleve a que la economía, en su forma reducida, se comporte como si los retornos a la acumulación del factor sean constantes en el tiempo, crezcan en el tiempo, fuerza que solo en Ramsey nos llevaba a que. Entonces, la intuición del modelo es que las firmas, la intuición, si quieren, esta parte escribámosla, la intuición de este modelo es que las firmas individualmente se vuelven más productivas es decir, su parámetro de productividad aumenta, eh, en tanto las otras firmas tengan mayor escala de producción. Y la intuición que quiero que vean acá, básicamente, o lo que Franklin en su momento propuso, es que a partir de esas externalidades entre firmas en los procesos de producción, lo que está pasando es que las firmas ganan conocimiento o ganan mayor eficiencia en la combinación de final, en tanto las otras firmas de las cuales están rodeadas, sí, de las cuales están rodeadas, tengan mayor escala de producción, ¿vale? Eso es básicamente lo que tenemos. Ese conocimiento o esa mayor eficiencia agregada puede combinarse con otros factores de producción, puede acumularse en el tiempo, obviamente es un conocimiento que se acumula en el tiempo y crece como resultado de externalidad de conocimiento. Básicamente es lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a suponer entonces que hay N firmas en la economía. Daniel, Adelante. yo no he entendido, ¿es crecimiento intrafirmas o entre firmas? No, ya lo va a ver, es una externalidad que se da para cada firma a nivel individual por el hecho de estar rodeado de firmas que han producido más en el pasado o que tienen una escala mayor de producción, ¿vale? Esa es la intuición. Que es distinto, no sé en qué sentido. Es como un modelo de Stackelberg. Yo no lo veo así, no sé si me estoy perdiendo. Acá no hay competencia, digamos, ni en precios ni en cantidad, ni en precios a la Stackelberg, ni en cantidades a la Cournot. Yo no lo veo así, pero Daniel, si me estoy Daniel perdiendo algo, lo decía como en el sentido de que en el modelo de Stackelberg hay una firma seguidora y una firma dominante. Entonces ahí se está planteando que hay firmas que tienen mayor escala de producción y se está haciendo el modelo para una firma pues, que tiene menor escala de producción. ¿Sí? a ver, uno podría tener eso, uno podría tener que un modelo en el cual, este no es así, este no es así, para contestarle más puntualmente y directamente, este no es así, no hay unas firmas más pequeñas que otras, vamos a asumir homogeneidad entre. Uno podría plantear un modelo donde las firmas pequeñas se benefician de las firmas, del conocimiento que acumulan las firmas grandes o de la eficiencia que acumulan las firmas grandes, mediante procesos, por ejemplo, de absorción tecnológica, absorción de conocimiento, que deberían en principio ser costosos. Eso no debería, digamos, llegarles por osmosis a las firmas pequeñas.
pequeñas. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo plantear un modelo así. Habría que escribirlo y poner, digamos, escribir el álgebra y hacerlo, pero tiene todo el sentido. Este modelo no va a ser así. Aquí vamos a asumir casi que homogeneidad entre firmas, la versión un poco más sencilla del modelo de Frankel. Bueno, entonces vamos a suponer, hay n firmas, hay n mayúscula firmas. Este va a ser un parámetro clave de firmas en la economía, va a ser un parámetro clave, indexadas por J. Con J que va desde 1 hasta n mayúscula, ¿vale? Y cada firma, cierra la puerta a mi niño que está hablando muy duro. Perdón. Entonces, cada firma opera con una función de producción que es la siguiente. Y sub i o y sub j. Y sub i es igual a un parámetro tecnológico que ya vamos a modelar a barra por el capital de la firma i a la alfa por el trabajo que contrata la firma i a la 1 menos alfa. A esto es a lo que yo me refiero cuando les digo que uno quisiera tener un modelo en donde la forma original que asume de la función de producción tenga digamos, retornos marginales decrecientes en el que acá ya lo tenemos. Fíjense, esta es la forma original y luego se les va a quedar claro que es esa cosa de la forma reducida o la forma a la que uno llega al final. Y vamos a suponer, acá está la clave del modelo, luego hacemos el desarrollo. Pero vamos a suponer que A barra, es decir, ese parámetro de conocimiento con el cual opera la firma I, operan todas las firmas de hecho, es una función A sub 0 del capital de todas las firmas que operan en la economía. A la eta. A la eta. De eta es un parámetro que está entre 0 y 1 y es refleja el impacto del refleja el tamaño de las externalidades de conocimiento entre firmas. Entonces, fíjense, cuando ustedes miran esto, fíjense que en últimas lo que tenemos, si uno reemplaza la barra por lo que es, uno tiene una función de producción de la firma I, el producto que produce la firma I, por importancia, es una función de su capital, de su trabajo, punto y coma, porque esas son las dos cosas que ella va a escoger, que esa firma va a escoger, y de K sub J para todo J entre 1 y N. ¿Vale? Entonces, fíjense que no es que aquí no se vayan a confundir con esto, no es que la firma I en su proceso de producción utilice el capital de la firma J, de las otras firmas. Lo que pasa es que lo que se está asumiendo acá en esta forma que le estamos dando al parámetro de conocimiento, a la variable de conocimiento, estamos lícitamente asumiendo que cada firma individualmente es más productiva en tanto más grandes o más escala tenga las otras firmas. Y la escala se ve básicamente en la suma de los capitales que han acumulado las otras firmas. Uno puede decir que es perfectamente válido, digamos, interpretarlo así, que el capital de la suma del capital de las otras firmas es una, perdón, es una proxy
de lo que han producido en el pasado. O puedes simplemente asumirlo como, o puedes simplemente interpretarlo como un tema de escala de producción. En tanto mayor sea la escala de producción, mayor es la eficiencia agregada con la que opera cada firma individual. ¿Vale? Entonces, fíjense que digamos, este es el supuesto fundamental del modelo. El producto de la firma I depende de cuánto capital contrate esa firma, cuánto trabajo contrate, ahorita vamos a hacer unos supuestos simplificadores, pero también depende de unas externalidades de conocimiento que se transfieren de las otras firmas hacia la firma I, producto de tener mayor escala o de haber producido más. Haber producido más indexado o capturado por el tamaño del stock de capital, de la suma del stock de capital de todo. Fíjense que acá uno podría asumir que es para todas las firmas J diferentes de I, pero lo metemos y no hay problema. No cambiaría mucho las consideraciones, complicaría un poquito el álgebra, pero no cambiaría. Estamos Daniel, diciendo que es la sumatoria del capital agregado de la economía. Daniel, espera una preguntita. ¿Podría repetir por favor otra vez la intuición de la barra? Sí, vale. Entonces, fíjense que lo que estamos asumiendo es, perdón, lo que estamos asumiendo es que la eficiencia o el parámetro de productividad con el que opera cada firma individualmente depende positivamente de un parámetro autónomo de productividad que llamamos A sub, bueno, A sub 0 mayor que 0, parámetro autónomo de productividad. Y es una función, esa productividad con la que opera cada firma individualmente es una función de la suma de todo el capital que hay en la economía. Que lo que está indexando de alguna manera es o bien la escala de producción de toda la economía, o bien que cada K sub J de cada firma indexa o nos captura o es una variable proxy de cuánto han producido esas firmas en el pasado. Y cómo ese conocimiento puede migrar de una firma a otra, entre firmas, no entre sectores productivos, sino aquí no es que haya varios sectores productivos, producción del bien final. En el sector productivo de la economía hay transferencias de conocimiento que son directamente proporcionales a la escala de producción de toda la economía o a lo que han producido todas las firmas de la economía pasada. Cualquiera de las dos interpretaciones es válida y es viable en esta versión, esta versión del modelo que les estoy presentando. Y eta, este parámetro eta que está entre 0 y 1, refleja, fíjense, el tamaño de la externalidad. Fíjense que si eta fuera igual a 0, ese parámetro eta, que parece una n, fuera 0, no habría externalidades entre firmas. Simplemente anulamos las externalidades entre firmas y estamos en el modelo de Solow o en el modelo de Ramsey. Ahí colapsa este modelo a al asumirlo mayor que 0, estamos asumiendo una externalidad que es básicamente una cosa, un conocimiento por el cual las firmas no tienen que pagar individualmente, que es básicamente una absorción o una transferencia de conocimiento que se da de manera que no se transa en un mercado, digamos, por la cual no hay las firmas individualmente no pagan. Daniel, una pregunta, ¿por qué se incluye, o sea, me queda clara la intuición, pero por qué se incluye el capital y no se incluye, por ejemplo, la producción de la firma J? O sí, como. Bien, esa misma pregunta va a surgir en los modelos de Learning by Doing. Sí, la respuesta es, y esta respuesta es válida para este modelo y para los de Learning by Doing que vemos la próxima semana, que es básicamente lo siguiente. El ingreso o la producción de las firmas es un flujo, mientras que el capital es un stock. Entonces, decir que, digamos, cuando uno quiere capturar la esencia de estos modelos, es, digamos, el aprendizaje producto de haber hecho producción en el pasado, haber aprendido a producir más en el pasado, no lo podemos capturar por un flujo, porque el flujo es una vez en el tiempo o es en un momento de tiempo determinado. Lo que uno quiere capturar es cuál es el historial de producciones pasadas y lo captura a través de un stock. Alternativamente, tanto en este modelo como en los modelos de Learning by Doing, pero se complica un resto del álgebra, uno podría poner las sumatorias del tiempo igual desde que arrancó la economía hasta hoy de las producciones pasadas, pero eso pues complica mucho las cosas. Es más fácil indexarlo por el stock de capital. Es una buena proxy de cuánto se ha producido en el pasado, del tamaño o la escala de la economía. Esa es la razón de fondo y también se va a ver esa pregunta suya también va a ser válida para los modelos.
¿Qué nos incorpora esto? Y acá digamos, la intuición económica de ya les dije un poquito cómo era la parte algebraica y cómo se mete esa idea acá, pero la intuición económica es que las firmas son más eficientes en la medida, y es una cosa cuestionable, es una cosa testeable, digamos, por eso digamos, esto es científico. De alguna manera, el supuesto el supuesto testeable de este modelo es si las firmas se vuelven más productivas en tanto estén rodeadas de firmas más grandes o que han hecho más procesos de producción pasados. Es un supuesto y se puede testear y se puede mirar si esto tiene el respaldo empírico. Por ahora, digamos, vamos a ver el modelo que nos. Entonces, eso es lo principal acá. Digamos, es el principal supuesto, el principal que estamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos, vamos a hacer otro supuesto que nos simplifica las cosas. Por simplicidad, vamos a asumir cada firma igualmente opera con un trabajador. En otras palabras, LI es igual a 1 desde 1. Todas las firmas operan con un solo trabajador y eso nos quita problemas. Con esto, básicamente, el producto agregado a la economía es Y mayúscula, va a ser igual a la sumatoria desde I1 hasta N, Y sub I. Aquí estoy intercambiando de I a J, no importa eso. Y vamos a suponer que como todas las firmas son idénticas, todas las firmas operan con la misma función de producción a nivel individual, y la externalidad de conocimiento entre firmas es igual, entonces K sub I, por homogeneidad, si quieren, que es una de las preguntas que me hacían ahorita, la pregunta sobre si esto se parece a un modelo de Stackelberg, por simplicidad, asumimos también homogeneidad entre firmas, o sea que las firmas son del mismo tamaño todas. Podría este supuesto y hacer una cosa más complicada. Y entonces, K sub I o K sub J igual a K sub J es igual al capital agregado a la economía. Todas las firmas operan con capital, que es el stock promedio de capital. Esto nos simplifica bastante el modelo. Con lo cual, entonces, A barra, fíjense, es A sub 0, que es un parámetro 0, simplemente está dado, por el capital agregado a la economía a la. Esto es simplemente reemplazando el supuesto que estamos haciendo. Y entonces, el producto de cada firma individualmente, producción de cada firma individual, siguiente es Y sub I es igual a A sub 0 por el stock de capital agregado a la ETA, por el capital con el que opera esa firma, a la alfa. Fíjense que esto es K sub I y esto es A barra. Recuerden, I sub I para todo I. Ese es el capital agregado a la economía. Y el producto agregado de la economía, entonces, el producto agregado
todas las firmas son iguales, es la sumatoria de los desde 1 hasta n mayúscula, y sub i, que es igual a n por y sub i, es igual a n por a sub 0, las externalidades de capital y el capital con el que opera cada firma individual. Daniel, una pregunta. ¿Vale? ¿El K mayúscula sobre N significa que todas las firmas tienen exactamente el mismo capital para producir? Si estamos asumiendo que hay firmas, no hay unas firmas más grandes que otras. Fíjate Ok, que el capital agregado a la economía es la suma de los capitales de todas las firmas, pero eso no sí, implica que todas las firmas necesariamente tengan tamaño. Digamos, un resultado que sale de acá es que como todas las firmas operan con el mismo trabajador, es que cada una opera con uno. Es un supuesto simplificador para normalizar la población y no enfocarnos en cargar la población. Y enfrentan las mismas externalidades de conocimiento, entonces hay homogeneidad entre. ok, No hay ninguna, de alguna manera lo que te estoy diciendo es que no hay ninguna fuente de heterogeneidad que haga que unas firmas operen a mayor escala y otras a menor escala. No hay ninguna. ¿Cuáles podría uno incluir? Por ejemplo, que la externalidad que reciben unas firmas sea más grande que la de otras, o que unas firmas operen con más trabajadores que otros, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que hiciera, no sé cómo se dice, que las firmas sean heterogéneas, complica las cosas, pero se puede resolver. Bastante más complicado porque habría que integrar y habría que mirar la distribución del capital entre firmas o del tamaño, etcétera, y es un poquito más complicado. Pero se puede hacer perfectamente. Entonces, fíjense que al final lo que tenemos, esto es igual a sub 0, n a la 1 menos alfa, capital agregado a la eta más alfa. Ustedes llaman esto el parámetro de productividad, eficiencia agregada a productividad. Lo que tenemos al final del día es que el producto agregado a la economía es igual a cualquiera que sea, a sub 0 por n a la eta más alfa. Fíjense que la única restricción que hemos asumido hasta ahora es que n está entre 0 y 1 y alfa está entre 0 y 1. ¿Vale? Antes de seguir adelante, ¿por qué creen ustedes que con el mismo stock de capital agregado, si el número de firmas fuera mayor, la productividad agregada es más grande? La productividad agregada de la economía es más grande. ¿Cuál es la intuición de eso? ¿Quién se va a aventurar? Pues ahí sería que entre más firmas, más capital hay en la sumatoria que hace que la productividad de cada firma sea mayor. No, fíjese que aquí el capital es igual. Para el mismo nivel de capital K mayúscula, Ajá. entre más n, más es la eficiencia agregada a la economía, más el producto agregado. ¿Cuál es la intuición de eso? Por eso, Usted pero, o puede tener sea, el mismo stock de capital, 100 unidades, pero una cosa va a ser la ah, producción y la eficiencia agregada a la economía cuando ese stock de capital de 100 unidades está dividido entre 10 firmas o está dividido entre 1000 firmas. En ok, particular en la ok. economía con 1000 firmas, la eficiencia agregada va a ser mayor. ¿Por qué? ¿Por qué creen que eso pasa? Porque hay mayor conocimiento, hay más compartido. No, porque fíjese que fíjese, no viene de ahí. Ahí quería que llegaran, pero no viene. Ahí quería que llegaran. Fíjese que el capital agregado a la economía es el mismo. Acá solo estoy haciendo estática comparativa visual con respecto a n. Listo, la estática comparativa visual es fácil. De y de n es mayor que 0, pues obvio. Ahí es obvio la matemática. La intuición, ¿cuál es? ¿Cuál es la fuerza que está detrás? Quiero que vean cuál es la fuerza que está detrás.
de que con el mismo stock de capital, no es que haya más stock de capital en tanto haya más firmas, con el mismo stock de capital, dejen quieto el stock de capital, si ese stock de capital se distribuye entre más firmas, la eficiencia agregada de la economía es más alta. ¿Por qué? Si yo tengo a nivel individual una función de producción como la que asumí al principio de la clase, tengo el capital de la firma I y el producto de la firma I, y esta es una función de producción que es así, porque hay, fíjense que en la forma original que yo asumí, es la que les voy a resaltar acá en rojo para que lo vean. Sí, Martín, tiene que ver con rendimientos marginales, pero ¿qué es lo que está haciendo el mayor N? Dado un capital, ¿qué es lo que está haciendo el mayor N? Fíjense, esta función original de producción que yo estoy resaltando acá, es una función con rendimientos marginales a nivel individual de cada firma en el stock de capital de cada firma. O sea, yo puedo pintar esto así. E sub I, lo que estoy resaltando en el recuadro rojo de arriba, es A barra K sub I a la alfa. Déjenme no escribir L sub I a la 1 menos alfa porque L sub I lo estoy asumiendo igual a 1 para todas las firmas, ¿vale? Entonces, acá la pregunta que yo les estoy haciendo, esto es importante. Dado K, esto es súper importante, o sea, entiendan que es dado el nivel de capital agregado, entre más, si esa es la respuesta, Martín, entre más grande sea N, entonces lo que estamos haciendo es que la firma representativa, como todas son iguales, vamos a hablar si quieren de una firma representativa. Una cosa es hablar de una firma que opera acá, dado el stock de capital no lo voy a cambiar. Una firma que opera con N sub 0, N negro, versus una firma que opera, perdón, una economía que tiene más firmas. Supongan N verde. Con N verde mayor que N. Entonces, fíjense, la respuesta que estaba dando Martín es que como los rendimientos marginales son decrecientes, en tanto haya más firmas, las firmas, la mayor división del capital va a hacer que cada firma opere en el margen con unos retornos que son mayores que si hubiera menos firmas. ¿Sí ven? La pendiente, es decir, en el margen, en el caso con las firmas, el número de firmas verde, que es mayor al rojo, cada firma en el margen está operando con una pendiente o con una productividad marginal del capital más alto y por eso se vuelven más eficientes. Que de alguna manera esto vuelve y aparece en Romer, en el libro de Romer que vamos a ver más adelante. Yo nunca he visto que la interpretación del modelo de Romer sea la que yo doy en clase, pero a mí me parece perfectamente válida. Y es a qué está asociado, una cosa que viene desde Adam Smith, que es que puede estar asociado a que, ¿cuál es el concepto básico de Adam Smith? La especialización del trabajo, ¿cierto? Acá no estamos hablando de una especialización del trabajo, sino una especialización de las firmas. En última, la historia de Smith con los alfileres y en cuántos procesos productivos se hace un alfiler, etcétera, en cuántas veces en cuántos trabajadores se distribuye la producción de alfileres, hace que en tanto más trabajadores haya cada vez más especializados, es decir, operando en el margen con una mayor, la economía crezca y se vuelva más eficiente. Historia es bien. Acá la historia es muy parecida, pero no es una historia de especialización del trabajo, sino una historia de especialización de las firmas. Entre más firmas haya, probablemente en la economía cada una va a operar en el margen con una productividad marginal de su stock de capital que es más alta que si hubiera relativamente pocas firmas. Entonces, la historia que uno puede contar detrás de todo esto es una historia de especialización de las firmas o especial que utilizan las firmas. ¿Esa parte me la entendieron?
Cuando uno lee Frank, el paper de Frankel o cuando lee el Romer, nunca en ningún momento hablan de especialista. En el fondo, lo que hay detrás es un tema de especialización. Es decir, uno puede atar esto a ideas originales digamos, de Adam Smith de especialización. Él habló de especialización del trabajo, acá se puede hablar de especialización del capital. La firma operando con una productividad. Hasta acá hay preguntas, yo ya, digamos, ya ven, o sea, acá ustedes ya ven para dónde vamos en esto que voy a resolver. Cuando esta es la función de producción final, es lo que les llamaba antes como la forma reducida de la función de producción, ustedes ya saben para dónde vamos con esto. Dado que eta, el parámetro que mide el tamaño de la externalidad de conocimiento, y alfa, los dos están entre 0 y 1. Entonces ya ustedes pueden saber para dónde vamos. Pero quiero que lo que sigue es simplemente pestañinas, hacer el álgebra y poner los 3 casos y ya estuvo. Pero la intuición es lo importante acá, que entiendan la intuición de especialización del capital o especialización económica, de lo que estamos detrás de la que estamos haciendo. ¿Hay alguna pregunta? Daniel, ¿podrías volver a explicar por qué la especialización y un mayor rendimiento marginal del capital al dividirlo con tantos Ns genera un mayor producto en últimas? Más allá de la explicación quizá intuitiva, la matemática. La matemática. No, la matemática es la más fácil. Fíjese que si de acá, voy a ponerlo en rojo si quiere. Fíjese que acá de Y de N es mayor que 0. O sea, la eficiencia o la producción agregada a la economía crece dado el stock de capital. Nadie está diciendo que hay mayor stock de capital. La suma del stock de capital de todas las firmas es igual, es K mayúscula. Nadie está haciendo variaciones sobre el stock. Estamos diciendo, la pregunta original que desató estas discusiones esto que les estoy diciendo es, en tanto mayor sea N, mayor es la eficiencia agregada a la economía, mayor es el producto agregado a la economía. Y es la intuición que les estaba tratando de resaltar. ¿Por qué nos aparece un N aumentando el producto agregado dado un stock de capital? Obviamente, si yo les digo, no, si aumenta N, aumenta K, pues estoy variando dos cosas al mismo tiempo. Uno quiere hacer estática comparativa en el margen dejando las otras cosas constantes. Entonces, con K mayúscula quieto, en tanto ese K mayúscula esté distribuido entre un mayor número de firmas, cada firma en el margen está operando una mayor productividad. El capital de cada firma individualmente está operando con una productividad mayor en el margen. Suponga el caso extremo donde hay una sola firma. Esa firma probablemente opera, no sé, en un punto por acá. No sé, suponga que este K que acaba de pintar es dividido 1, el N negro es 2 y el N verde es 3. ¿Vale? Lo que le estoy diciendo es que, dado el mismo stock de capital, ese no lo estamos variando, una economía que tiene dos firmas tiene una producción agregada mayor que la que opera con una sola firma. Y una economía que opera con tres firmas y el mismo stock de capital tiene una producción agregada mayor. Lo que usted me pedía era, ¿de dónde salen las matemáticas? De acá. Es súper fácil. De esta parte, de esta cosa que está escrita de Y de N es mayor que 0. Esa cosa nos aparece ahí. Lo que les estoy tratando es de dar la intuición de que en tanto el capital de la economía esté distribuido entre más firmas, cada firma individualmente va a operar con el capital de cada firma individual va a estar operando con una productividad en el margen que es mayor. Simplemente por la forma funcional inicial o original que asumimos de la tecnología de producción. Pero el efecto del mayor número de firmas también es marginalmente creciente, ¿correcto? Sí, fíjense que está elevada a la 1 menos alfa. Ajá. O sea, lo que usted me está diciendo es correcto, es menor que 0. Esto también es correcto. Está la 1 menos alfa. Es decir, en tanto usted deje quieto el stock de capital agregado a la economía. No lo puede, o sea, o movemos el stock de capital o movemos el número de firmas. Ya sabemos que de Y de K mayúscula es positivo, obvio, pues estaríamos graves si no. Pero ese es medio obvio. Entre más capital haya, más producto va a haber.
Lo que no resulta intuitivamente tan obvio, y estaba teniendo, es que entre más firmas haya en la economía, dado un stock de capital, mayor es el producto agregado. Pero usted tiene razón en lo que está diciendo, y es que ese efecto es marginalmente decreciente. Eso es cierto. O sea, cada que nos movemos a la izquierda, acá, en esta gráfica, si quiere, el efecto marginal en producción agregada es cada vez más pequeño. Es positivo, pero cada vez más pequeño, ¿vale? Eso es básicamente todo. Acá lo que sigue es una cosa súper sencilla y casi que ustedes la pueden ver a ojo. Hay tres casos, tenemos tres casos. Tres posibles casos. Daniel, Dígame. ¿tiene alguna intuición que el efecto marginal sobre el mayor número de empresas sea igual que el efecto marginal que el capital? O sea, que los No, dos estén fíjese controlados que no por es, alfa. no, pero fíjese que no es igual porque el n está elevado a la 1 menos alfa y el k mayúsculo está elevado a la eta más alfa. Fíjese que marginalmente no son igual, no son exactamente igual. Ok. En esa función que está ahí del producto agregado. No, no son los mismos efectos de aumentar K que de aumentar N. Entonces hay tres posibles casos, obviamente, de esta función de producción, donde tenemos que Y es igual a K más alfa, igual a sub 0. Hay tres posibles casos. El caso 1 es eta más alfa, 1. Recuerden, eta es mayor, está entre 0 y 1 y alfa está entre 0 y 1. Entonces acá básicamente uno plantea textual solo. En este caso, plantea exactamente la dinámica, o puede hacerlo con solo o con RAM si no pasa nada. Entonces, que en este primer caso, volvemos y colapsamos a solo. Esto es A, K, y volvemos y colapsamos a un caso en donde la alcanza un estado estacionario con estado estacionario y 0. En un segundo caso, movimientos crecientes. Bueno, entonces acá en este primer caso lo que estamos diciendo, obviamente es que el tamaño de las externalidades de conocimiento, les quede claro, el tamaño de las externalidades de conocimiento no alcanza a contrarrestar, no alcanza a o para contrarrestar los retornos marginales deficientes de la acumulación. Sí, está añadiendo, digamos, está volviendo la forma funcional de la tecnología, la forma funcional reducida de la tecnología de producción, cada más lineal, porque digamos, si eta fuera cero, esta economía tendríamos una economía textual a la solo, acá a la alfa. Con eta mayor que cero, pero no suficientemente grande para hacer la suma de eta más alfa igual o mayor que 1,
Volvemos a solo, seguramente con con un stock de capital agregado más grande, en tanto eta sea más grande. Pero si no alcanza, sumado a alfa, a ser igual o mayor que 1, entonces volvemos a colapsar a solo y el crecimiento económico de largo plazo es igual a 0. Con eta más alfa mayor que 1, tenemos una economía con rendimientos crecientes en la acumulación de capital y sendas explosivas de crecimiento, que no queremos, ¿no? O sendas implosivas o explosivas, depende de dónde estemos, ¿vale? La curva de apreciación. Curva de apreciación. La curva de producción. Los crecientes a escala. Como veían en el modelo de solo, si hubiese rendimientos crecientes a escala, básicamente lo que tendríamos es que a la izquierda, si la economía arranca en cualquier nivel de K0 del capital inicial menor que K estrella, explosiona a un nivel de capital igual a 0. Y si arranca en un nivel de capital inicial mayor que K estrella, mayor que el del estado estacionario, básicamente la economía crece de manera exponencial. Y en caso, digamos, que sea de alguna manera de interés, porque nunca he visto, digamos, una explosión en las tasas de crecimiento. Y aquí entonces entra el caso que interesa, es el caso en el cual eta más alfa se vuelve exactamente igual. Es un caso, yo sé, filo de la navaja, donde uno básicamente no puede pasar solo por chance, pero aquí entonces en lo que terminamos es en una economía que igual a acá. Estamos asumiendo, estamos pintando un caso en particular en donde S por A, la economía crece de manera perpetua, no a sendas no a una senda explosiva de crecimiento, sino con una senda de crecimiento como en el modelo Y, donde arranca la economía en estado estacionario con una tasa de crecimiento positiva exactamente igual a S por A menos delta. En el N porque estamos asumiendo crecimiento de la curva. Y esta es una forma, había dicho, les había anticipado la clase pasada, es una forma o una yo no diría que microfundamentación, este es un modelo organizado, digamos con unas formas funcionales de algunas cosas que pasan en la economía que son estilizadas. Uno las asume sin microfundamentar, sin las firmas tomando, etc. Y acá, que es el caso de, pues, es, lo que está pasando es que las externalidades de conocimiento alcanzan exactamente a compensar los efectos de los rendimientos.
crecientes de acumulación de capital de las firmas. Claro, este es un caso en el cual está asumiendo que eta alcanza a completarle a alfa lo que necesita para ser 1. Es un caso, digamos, muy actual, etcétera. Pero es una forma de llegar a un modelo Y igual a acá, que no es simplemente que parte de una tecnología de producción, la roja que está acá en este tablero, en su forma original, aquí viene lo de la forma original vis-a-vis la forma reducida, cuya forma original tiene retornos marginales decrecientes, tiene retornos constantes de escala en los dos factores, etcétera, etcétera. Pero que una vez se toman en cuenta las fuerzas de la economía, en este caso las externalidades, no las decisiones óptimas que están tomando las firmas de inversión en conocimiento, creación de nuevos bienes intermedios, de mejores bienes, lo que sea que va a aparecer después, las externalidades llevan a que la economía en su forma reducida, en uno de los tres casos, en el caso más, digamos, más interesante, opere como una economía que tiene crecimiento económico perpetuo en el largo plazo. Que esta economía nosotros ya sabemos exactamente cómo se comporta porque ya vimos el modelo Y igual a acá. Entonces es exactamente la economía en donde uno tiene las características que quisiera ver en un modelo económico, pero no sacadas de la manga con una tecnología igual acá, sino derivadas de un supuesto de externalidades de conocimiento entre firmas. Y esa es, digamos, la contribución de Frankel a un posible caso en el cual uno no necesita pagar por la mayor productividad por el conocimiento, pero que sí puede llegar a partir en este caso de externalidades, a una economía con crecimiento perpetuo, crecimiento económico perpetuo, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta sobre este modelo? Obviamente uno tiene tres casos. Caso, digamos, resumen, lo que tenemos es lo siguiente. Espacio más alfa, n más alfa más z. Está 1. Hasta el caso 1. Hasta el caso 2. Este es el caso 3. Aquí colapsa solo. Esto es sendas explosivas de crecimiento. Que uno no quiere en principio. Y esto es y igual a acá. En ese espacio de parámetros, digamos, en los tres casos. Obviamente el máximo posible acá es alfa y eta están entre 0 y 1. Daniel, ¿le puedo pedir un favor? ¿Será Dale. que puede devolverse al caso 2 que no alcancé a copiar una cosita? Acá está. Estoy listo. Gracias. Vale. Bueno, entonces fíjense que esta es una forma, digamos que en su momento propuso Frankel para una forma de llegar a acá, si quieren, como yo. Formas de llegar a acá. Hay otra que ver, un segundo modelo que vamos a ver hoy. Otra forma de llegar a modelos acá. Este es otro modelo distinto, pero es súper sencillo. Nos demoramos textualmente 5, 7 minutos haciéndolo. Es un modelo en donde hay dos factores acumulables de reducción. Vamos haciendo un cambio de tema, ¿vale? Un modelo. Adelante, José Pablo. Tomás Daniel, es que no me quedó claro por qué el segundo caso no es deseable para una economía. No es que no sea deseable, sino que
de alguna manera, al generarse sendas explosivas de crecimiento económico, es un caso que es irrelevante desde el punto de vista de análisis económico. Es difícil que pase y digamos, empíricamente uno no tiene hechos estilizados para construir modelos con rendimientos crecientes a escala, el factor acumulado. En otras palabras, uno no observa ningún país del mundo que haya crecido a sendas explosivas durante un periodo largo de tiempo. El hecho es, fíjese al final del día que el principal hecho estilizado que nosotros es un hecho estilizado en donde uno quisiera tener modelos que llevan a un crecimiento económico positivo, constante y sostenido en el tiempo. No con sendas explosivas. Pero tampoco quiere solo, tampoco quiere quiere una familia de modelos, una familia de explicaciones en donde lo que usted obtiene es tasas de crecimiento de largo plazo iguales a cero. Uno quisiera casos como el 3, quisiera llegar a casos como el 3. Esta es una forma de hacerlo. Esta es una forma de hacerlo a partir de una explicación de externalidades de conocimiento que se dan entre firmas de un mismo sector. Es el sector de producción del bien final. Caso 2 no es interesante porque no, digamos, no tiene contraparte en la evidencia empírica. No país del mundo ha pasado que uno observe sendas explosivas de crecimiento en ninguna ciudad, en ninguna región, en ningún... Claro, alguien podría decir China en los últimos, no sé, entre el 80 y el 2010. Esos son 30 años de siglos de historia de la humanidad en un solo país. Y válido, creció a tasas crecientes a tasas de crecimiento económico que fueron crecientes en el tiempo. Pero eso duró un tiempo y ya básicamente está, digamos, reduciéndose esa tasa de crecimiento de China. Digamos, los contraejemplos puntuales y sacados de la manga o con se dice cherry picking, pues siempre se pueden hacer, pero pues esa no es la forma de atacar un modelo. Entonces, cambiamos un poco de tema a una versión súper sencilla que de alguna manera va a estar atada, perdón, el primer modelo que vimos va a estar muy atado a las contribuciones de Romer en el sentido de creciente especialización en el uso del capital de las firmas a nivel individual. Este segundo modelo, que es súper sencillo, les prometo que no nos demoramos, es un modelo en el cual hay dos factores acumulables, y tenemos una tecnología de producción del bien final. Esto se va a parecer mucho a Lucas, pero Lucas es mucho más complicado. Tecnología de producción del bien final. Se utiliza dos factores acumulables: capital físico y capital humano. Parámetro de productividad B minúscula, por K a la alfa, stock de capital agregado a la alfa, por el capital humano a la 1 menos alfa. B es un parámetro de productividad mayor que 0 y H, distinto a lo que hemos visto, es capital humano. Acá, contrario a simplemente asumir una población que crece a una tasa constante y exógena N o 0, no importa, acá vamos a asumir que los dos factores, tanto K como H, o sea, tanto el capital físico como el capital humano, son acumulables. Y cuando nosotros hablamos de acumulación de capital humano, ustedes están haciendo en este momento, o lo que, digamos, toda la inversión en capital humano, uno la puede modelar de dos formas, o de dos formas alternativas, o de las dos formas al tiempo. La realidad es que son las dos cosas al tiempo. Uno puede asumir un extremo en donde lo único que se necesita para acumular capital humano es tiempo, y que la educación es gratis. Solo el sacrificio que se hace solo es de tiempo. El otro extremo es decir, solo se necesitan recursos físicos. Ir a pagar a un sitio, pero no hay que asignar tiempo. La realidad es que hay que hacer las dos cosas. Ustedes tanto se tienen que gastar tiempo tomando clase, tiene un costo de oportunidad de no estar trabajando, no estar produciendo un ingreso más bajo que el que producen después de que salen de estudiar, pero que al final del día tiene un costo de oportunidad, que es el salario que están dejando de recibir por haberse puesto a estudiar una carrera. ¿Vale? Entonces, ese es un sacrificio, un costo de la acumulación de capital humano
y ustedes escogen óptimamente acumularlo porque saben que los retornos, luego de hacer la inversión y luego de pagar los costos, tanto de oportunidad del tiempo como financieros de pagarle a los Andes una película, ustedes van a obtener un salario que en valor esperado más que compensa o compensa los costos en los costos en los que incurren por el proceso educativo, por la acumulación de capital humano. Entonces, la realidad de la acumulación de capital humano es que uno tiene que invertir tanto recursos físicos, financieros, si quieren monetarios, como tiempo y esfuerzo dedicado a la acumulación de capital humano. Tiempo de clases, tiempo de estudio, presentación de exámenes, la tesis, etcétera, etcétera, ¿vale? En este modelo, que es un modelo de acumulación de capital humano, digamos como lo plantean Manquio y Romero, igual que algo vieron ustedes de esto, creo que en la complementaria, vamos a suponer que la acumulación, nosotros sabemos que la acumulación de capital físico se da a partir del sacrificio de recursos físicos. Pero la acumulación del capital humano, uno puede asumir las dos formas o una sola de las dos. Acá vamos a asumir que la acumulación de capital humano no requiere tiempo y esfuerzo, pero sí requiere recursos físicos. Se da a partir de la inversión en recursos físicos. El sacrificio de recursos físicos. Es como si ustedes fueran al registro de la universidad el primer día, pagan el valor presente de la matrícula de 4 años, les devuelven un diploma de economistas. Ese sería un interesante. Y por ósmosis les llega conocimiento, les transfieren un chip con conocimiento. Daniel, Desafortunadamente, no pasa. los Adelante. dos modelos que vemos hoy no son de equilibrio general, ¿verdad? No, sí, uno podría modelar los mercados acá, sí, 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 sí. O sea, pero así tal cual como nos presentó el No, anterior, ahí no, está no, no. solamente firma, ¿cierto? Sí, sí, sí. No hay una decisión de consumidores, pero de acuerdo, no son modelos de equilibrio general en el sentido que no estamos, digamos, dando todo explícitamente, pero se podrían escribir como con todas las decisiones óptimas de inversión, etcétera, etcétera. Y también Lo que pasa llegaría es que a la misma conclusión de colapsar acá. sí, llegaríamos a la misma conclusión, llegaríamos a la misma conclusión. Lo que pasa es que en el modelo uno, ¿qué pasaría con el segundo teorema del bienestar? Entonces, en micro 3 vieron el segundo teorema del bienestar, ¿cierto? Sí, sí, lo vimos. En el modelo uno, en el Frankel, como hay externalidades, el equilibrio descentralizado es subóptimo en el sentido de que los agentes a nivel global no tienen en cuenta al acumular capital físico las externalidades positivas que están generando sobre las otras firmas. En la solución del planificador central va a haber mayor inversión en capital físico, porque el planificador central sí tiene en cuenta que al acumular cada firma individualmente, acumulando capital físico, está incrementando la productividad de las otras firmas y el planificador central tendría ese efecto en cuenta. Segundo teorema. Pero sí pueden plantearse para responder la pregunta como modelos de equilibrio general, donde uno toma las decisiones de optimización. Aquí se los estoy planteando como en la forma más estilizada y reducida y sencilla posible. Luego, cuando veamos Romer, Lucas, Johnny Howitt, etcétera, sí vamos a ver full todos los procesos de optimización. Pero no quiere decir que estos modelos no se puedan escribir y desarrollar con decisiones de optimización. Entonces, vuelvo al punto. En esta versión, puede uno no asumirlo así y da el mismo resultado, es simplemente una cosa muy estilizada y muy sencilla. Vamos a asumir que la acumulación de capital humano se da a partir del sacrificio, de la inversión o sacrificio de recursos físicos, ¿vale? Con lo cual, K punto más H punto, cambio en el tiempo en el stock de capital, perdón, más, más H punto, la inversión en capital físico y humano es el producto de la economía, esto es igual a la inversión en la economía, es igual al producto menos el consumo menos delta K, delta H por H.
la tasa de depreciación del capital físico y del capital humano. Vamos a asumir por simplicidad, delta K es igual a delta H igual. Vamos a asumir la misma depreciación del stock del capital físico y del capital humano. ¿Cuál creen ustedes que es más grande, la del capital físico o la del capital? Físico, ¿no? ¿Qué se desgasta más rápido, el capital físico o el capital humano? Yo diría que físico. Diría que físico. Ustedes dirían que el físico vale. Les aseguro que si yo mañana a las 10 de la mañana les pregunto sobre estos modelos, ustedes no se acuerdan. Se desgasta rapidísimo el capital humano. El conocimiento se olvida muy rápido. A menos que uno lo esté usando uno se especializa, yo llevo dictando esta clase de años, entonces sé de memoria, no lo pierdo, pero visto como una cosa que yo les enseño hoy, mañana ya muchos de ustedes toca estudiarlo, toca repasarlo, toca seguir invirtiendo en eso para hacerlo. El capital humano se deprecia rapidísimo. Uno tendería a pensar que el capital físico se deprecia más rápido, pero no, el capital es súper rápido, especialmente si no se usa. Como las máquinas, sin usarse a veces se desgastan más rápido que usándose. Los carros, por ejemplo. Un carro a veces se desgasta mucho más rápido, quieto, totalmente parqueado. Cuestión que yo no. Si esto es cierto, fíjense que esto es un supuesto que estamos haciendo, que el capital físico y el capital humano se obtienen a partir de sacrificio de recursos físicos. Es decir, del ingreso menos el consumo. ¿Listo? Si esto es así y uno plantea el problema de optimización de las firmas, fíjense que lo que van a hacer las firmas acá es acumular capital físico y capital humano hasta el punto en el cual el margen del producto que obtienen de la acumulación de los dos factores sea exactamente igual de nuevo al margen. Entonces, la condición, sin plantearla, la condición de optimalidad en las decisiones de inversión de las firmas es la siguiente, que van a acumular capital físico y humano hasta el punto en el cual la productividad marginal de acumular una unidad extra de capital físico sea exactamente igual a la productividad marginal de acumular una unidad extra de capital humano. Porque el costo de oportunidad de las dos acumulaciones es el mismo, es sacrificio de recursos físicos, sacrificio de consumo, ¿vale? Entonces, las firmas en su condición de optimalidad, si uno la planteara, acumularían capital físico y humano hasta el punto en el cual la acumulación de los dos factores en el margen produce el mismo retorno marginal, ¿vale? Aquí. Fíjense que esto lo podemos escribir como alfa y sobre k, y esto como 1 menos alfa y sobre h. Con lo cual, fíjense que esto es el capital óptimo, no de estado estacionario, sino óptimo. La estrella lo estoy usando como óptimo. Podemos decir que el nivel óptimo de capital humano en un momento del tiempo es proporcional, es directamente proporcional al nivel de acumulación de capital físico en el tiempo. Si uno reemplaza esta condición de optimalidad de producción, esto es tan sencillo que parece como risible. Es y igual a b, k a la alfa, h, y h va a ser 1 menos alfa sobre alfa, a la 1 menos alfa. Con lo cual tenemos que y es igual a b, perdón, por 1 menos alfa sobre alfa a la 1 menos alfa por k estrella a la 1. Y esto es, si llamamos esto a, colapsamos a un modelo y igual a k. Donde k estrella no es el capital de estado estacionario, sino el capital óptimo que deciden acumular las firmas.
Con lo cual, básicamente lo que les estoy diciendo es que con dos factores acumulables, si los factores de producción son complementarios en la producción del bien final, hay complementariedades productivas en la acumulación, en la producción del bien final, y hay retornos constantes a escala en los dos factores acumulables, siempre va a ser el caso que la economía va a crecer de manera perpetua a tasas positivas y constantes. Esto es una caricatura de Lucas, de lo que va a ser el modelo de Lucas que ustedes, que cuando lo veamos van a ver lo complicado que es. Proceso de optimización dinámica con dos variables de control, dos variables de estado, diagrama de fase que es imposible, pues es muy difícil de hacer, etcétera, etcétera. Pero en últimas, Lucas es esto. Una economía en donde, bueno, no, la acumulación de capital humano en Lucas va a ser distinta, no va a ser a partir del sacrificio de recursos físicos, sino de tiempo y esfuerzo de los agentes. Entonces, el tiempo que no dedican a estudiar, lo dedican a trabajar. Y ese va a ser el costo. Pero al final del día se parece mucho. En últimas, la economía, a pesar de que su forma inicial de la forma inicial de la forma original de la función de producción tiene retornos marginales decrecientes en los dos factores, el hecho de que los dos factores sean acumulados al mismo tiempo, diferente a cuando hay trabajo que no se acumula, digamos, el trabajo no se acumula por decisiones, o sí, las decisiones de natalidad de las familias son endógenas, pero suponiendo que la fuerza de trabajo crece a una tasa constante, exógena, digamos, diferente a la del stock de capital, cuando asumimos acumulación de capital humano y el capital humano se acumula par y paso con el stock de capital físico, entonces uno puede escribir, uno llega al final del día a un modelo que una vez las firmas, aquí sí, toman decisiones óptimas de inversión, colapsa a un modelo como si en el factor acumulable hubiese rendimientos constantes de escala. Que lo que está, la intuición que está detrás de esto, la intuición que está detrás de esto es que como los dos factores son complementarios en la producción del bien final, esto acá y en Lucas va a pasar lo mismo, las firmas cuando acumulan más capital físico van a tener incentivos a acumular también humano. Y la acumulación de un factor más que exactamente compensa los retornos marginales decrecientes del otro. Con lo cual, en su forma reducida, en su versión final, la economía se comporta como si en alguno de los dos factores acumulables hubiese rendimientos constantes, marginales constantes. Y esa economía ya sabemos cómo se comporta y cumple las cosas que uno quisiera, digamos, cumplir. Básicamente que haya crecimiento económico positivo y sostenido en el largo plazo. Esa es una forma medio caricaturesca de hablar de Lucas o de un modelo. Les quería simplemente mostrar dos formas de llegar acá a partir de o externalidades en el modelo de Frankel o en un modelo como este donde hay dos factores acumulables y hay retornos constantes a escala en la tecnología inicial. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces la próxima clase vemos ya formalmente un modelo de aprendizaje en la práctica, o learning by doing, y luego vemos un modelo ya con dos sectores, que es lo que arranca de ahí en adelante. Sectores un poquito más sofisticados que lo que vimos hoy. ¿Vale? Vemos entonces el próximo. Que estén bien. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias, Daniel. Daniel.